Buenas, hoy en este video vamos a ver una de las herramientas básicas que tiene que tener un ingeniero electrónico en su caja de herramientas, que son los amplificadores operacionales. Este es el único elemento activo que vemos en toda la materia y para su análisis vamos a dividir su nombre en dos. Primero vamos a analizar la parte de amplificadores y después la de operacionales. ¿A qué se debe su nombre? Bien, un amplificador es un dispositivo, no importa cómo ni por qué, que recibe una señal a la entrada y a la salida la multiplica por algún valor dado. Esta es su mayor habilidad o su única funcionalidad básicamente. En electrónica lo simbolizamos con un triángulo, que este es el símbolo que van a ver siempre para amplificadores. Es como un inversor de técnica digital, pero sin el circulito en la salida. En el caso de los amplificadores operacionales, no son amplificadores comunes, sino que son amplificadores diferenciales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la entrada es diferencial, o sea, tiene dos entradas y a la salida se amplifica la diferencia entre estas dos. Entonces, el símbolo que nosotros vamos a usar para el amplificador operacional, en principio, es el que vemos acá. Tiene dos entradas, una positiva y una negativa, una salida que está en la punta del triángulo, a la derecha, y dos fuentes de alimentación, que las simbolizamos con estos palitos. Este es el modelo completo. Bien, ¿y qué parámetros tiene este amplificador? Bueno, tiene corrientes en ambas entradas y la tensión diferencial que la llamamos Bin. Y después tiene los parámetros de salida, que es una tensión de salida IO y una corriente de salida IO y una tensión de salida BO. Y por supuesto, como dijimos que es el único dispositivo activo que vemos, necesita algo que le dé la energía para esa amplificación que hace. Bien, los amplificadores pueden tener dos fuentes, una positiva o una negativa, o pueden tener una sola, sea la positiva o sea la negativa, no importa. En este caso nosotros vamos a ver un modelo simplificado, que es el que vemos acá, o incompleto. ¿Qué tiene de peculiar este modelo? Bueno, para los circuitos en los que se usa el amplificador operacional, tiene toda la información necesaria, pero se omiten las alimentaciones. Esto se puede hacer porque normalmente en los circuitos la función se analiza por un lado y la alimentación por otra. Pero trae un problema, que el modelo es incompleto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no vemos la imagen completa y no vemos todas las corrientes que hay. Esto provoca que no podamos plantear mallas. No me gusta ser sensacionalista, pero menos me gusta desaprobar gente, así que voy a ser sensacionalista. No se pueden usar mallas cuando se usan amplificadores operacionales, alias o PAMs, porque no tenemos todas las corrientes. Nos estamos perdiendo las corrientes de alimentación. Entonces, cuando hagamos el balance de corrientes, va a estar incompleto. Bien, sigamos. Ahora sí, vamos a la parte de operacionales, que no es tan directa como la de amplificadores. La definición de amplificador es bastante fácil. La de operaciones también, pero yo la voy a hacer rebuscada. Veamos qué hay por dentro. Por dentro, el modelo simplificado del operacional tiene entre las dos entradas una resistencia y a la salida una fuente controlada y otra resistencia en serie. Y tiene un comportamiento más o menos como el que vemos en este gráfico. O sea, funciona de manera bastante lineal entre las dos tensiones de alimentación que nombramos antes, pero cuando nos acercamos a estas tensiones,
el operacional ya no tiene con qué seguir alimentando el circuito y satura a ese nivel. Bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer es quedarnos en la parte lineal, que es la que podemos trabajar con las herramientas de análisis de circuitos. Volvamos al modelo simplificado. ¿Sí? Por un lado tenemos los parámetros que ya vimos, todos los parámetros externos, y por el otro tenemos todos los parámetros internos. La resistencia de entrada, la resistencia de salida y la ganancia de la fuente controlada. Normalmente estos elementos no son de nuestro interés, pero por única vez los vamos a analizar para tener un mayor entendimiento y que después a la hora de usar el modelo estemos más seguros de lo que hacemos. Bien, definimos estos valores y ¿qué pasa? Cuando uno usa un amplificador operacional, hace suposiciones en función de los valores que usa normalmente y los valores de los operacionales. Si nosotros vemos una hoja de datos de un operacional, nos va a decir que la resistencia de entrada anda en el orden de los megaohm, de las decenas de megaohm, o tal vez más en los más modernos, que la resistencia de salida anda en el orden de los ohm y que la ganancia anda en el orden de la centena de miles de veces o decena de miles de veces al menos. Y nosotros solemos trabajar con resistencias de 10K, 2K, 50K. Entonces, para las resistencias que nosotros solemos usar, la resistencia de salida del operacional es despreciable y la de entrada es muy grande. O sea, podemos decir que son 0 e infinito respectivamente. Y la ganancia, nosotros solemos trabajar en los órdenes de los volt, milivol o tal vez 10, 12 volt. Un electrónico muy atrevido podría ir arriba de los 12 volt, pero no es común. Entonces, si nosotros tuviésemos una tensión de 1 milivolt y le aplicásemos una ganancia de 10.000 veces, tendríamos a la salida una tensión de 10 volt. Y ya se empieza a volver inmanejable, solo con 10.000 veces, que es una operacional de los 70. Con una operacional más moderno que anda en las 100 veces tendríamos 100 volt. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar que la ganancia es infinita. Esto tiene implicancias en los órdenes de los componentes que podemos usar, obviamente porque no vamos a poder usar ni resistencias muy chicas, porque se nos hace inválida la suposición de la salida, ni resistencias muy grandes, porque se nos hace inválida la suposición de la entrada. Pero eso es un problema cuando hagamos una aplicación real. Y también tiene una consecuencia sobre los parámetros externos, porque nos los define. A ver, si tenemos una ganancia que consideramos infinita y la tensión de entrada es distinta de cero, nuestra salida va a ser infinita. Entonces, nos lleva a suponer que nuestra entrada, o sea, nuestra tensión de Bin va a ser nula. Esto nos lleva a pensar que las corrientes también de entrada tienen que ser nulas. ¿Por qué? Porque ante la más mínima corriente de entrada tendríamos una tensión de entrada y esto generaría una salida infinita. Y finalmente tenemos BO que queda indeterminada. O sea, no sabemos cuánto vale. ¿Por qué? Bueno, nuestra entrada es nula y nuestra ganancia es infinita, o sea que eso es un indeterminado. Esto podría ser un problema si intentásemos trabajar con el operacional sin realimentación, pero no es el caso porque siempre lo vamos a usar realimentado y vamos a ver que se solucionan todos estos problemas. Lo que sí pasa es que como la salida, la resistencia es nula, es como si no estuviese y vamos a tener una fuente de tensión. Y ante una fuente de tensión que encima es desconocida,
no podemos plantear un nodo. Entonces, volviendo a ser sensacionalista, no se pueden plantear nodos en la salida de una operacional. Nunca, jamás de los jamases. Esto debería ser una regla fundamental de la electrónica si existiesen tales cosas. Ahora sí, nos vamos acercando al porqué del nombre operacional. Cuando se inventaron estos circuitos, se inventaron para hacer cuentas, para hacer operaciones matemáticas. De ahí viene el nombre y lo que voy a buscar con los siguientes dos ejemplos es mostrarles a qué se debe esto. Siempre vamos a trabajar con los circuitos como lo vemos acá, con el símbolo del operacional, una realimentación y alguna otra cosa más, pero por única vez vamos a mostrarles el circuito desnudo para que lo entendamos desde los parámetros que definimos antes. Como bien les dije antes, una de las cosas que teníamos que tener en cuenta era que la resistencia de entrada era infinita y la de salida era cero. Entonces podemos considerar la entrada un circuito abierto y la salida un corto. Y además dijimos que lo importante eran los parámetros de entrada y de salida. Entonces los analizamos. Bien, la corriente de entrada siempre es nula, la tensión de entrada siempre es nula y la tensión de salida siempre es desconocida. ¿Sí? O sea, no podemos plantear el nodo. Solo tenemos un nodo en este circuito que podemos plantear y es el de la entrada menos. A la salida no hay nodo. ¿Sí? Bien. Este nodo, como tiene cero diferencia potencial con la tierra que está al borne de entrada positivo, va a valer cero. Si este borne vale 0, tenemos definida la caída de potencial en la resistencia de 10K, que va a valer 10 volt, porque es 10 menos 0. Entonces tenemos que la corriente por esta resistencia va a ser 1 mA. Como la corriente de entrada a la pata menos del operacional es 0, la corriente no va a tener otra opción que irse por el camino de la resistencia de 2 kΩ. Entonces va para allá y esta corriente nos define la tensión después de la resistencia, o sea, a la salida del operacional, que va a ser de menos 2 volt. Como ven, en los pasos de resolución, lo único que necesitamos usar fue que la diferencia potencial es nula y que la corriente de entrada es nula. En ningún momento tuvimos que usar la tensión de salida y nunca lo vamos a necesitar. ¿Bien? Esto que vimos es un amplificador inversor. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que metamos a la salida le podemos dar una ganancia, ya sea mayor a 0 o menor a 0, y va a tener un signo menos adelante. Pueden sacar la ecuación genérica de este circuito y les va a servir para cualquier aplicación. Ya hicimos un inversor, pero todos me pueden decir, bueno, eso lo hago con cualquier cosa, no es una operación matemática. Bueno, agregando una fuente y una resistencia más, les voy a mostrar cómo podemos hacer una operación matemática básica. Voy a hacer el ejercicio de manera genérica para que les quede el resultado y para que se vea más claramente cuál es la operación que hacemos. Bien, como siempre, lo primero que hago, defino la corriente de entrada a 0, la tensión de entrada a 0 y una tensión de salida BO, que la nombré BO pero es desconocida. No la podemos saber. Repito, no la podemos saber. Entonces, planteamos los nodos de vuelta. Bueno, hay la misma cantidad de nodos que en el ejercicio anterior, lo cual es muy simple, que es 1. Si quieren plantear el nodo a la salida, se van a morir.
no se puede plantear el nodo de la salida. Está mal, no se puede plantear. Perdón que insista con esto, pero si estuviésemos dando clase, en cada ejercicio haríamos lo mismo. Entonces, no queda otra que insistir. ¿Sí? Resolvamos este ejercicio. Planteamos el nodo. ¿Sí? Como la tensión del nodo es nula, el término de la derecha va a ser todo nulo y solo nos quedan las fuentes. Ustedes ven dos fuentes, pero en la ecuación hay tres fuentes. Bueno, tenemos B1, que es muy obvia, que haciendo un Thevenin sale la fuente corriente. B2, que también es muy obvia. Y BO, que no es tan obvia porque está dentro del dibujo del operacional, pero en el ejemplo anterior vimos que está ahí. No nos la podemos olvidar. Bien. Operamos un poco con esto y despejamos BO y obtenemos el resultado. Y el resultado es algo muy simple pero maravilloso. Primero tenemos un signo menos, lo cual era esperarse porque el circuito es muy parecido al anterior. Si el otro invertía, porque este no va a invertir. Y después que tenemos una suma ponderada de las tensiones de las dos fuentes. ¿Sí? Lo que define la ganancia general es Rx, la resistencia de realimentación de nuestro operacional. Y después la ponderación de cada fuente la define la resistencia que va con ella. Entonces lo que estamos haciendo es una suma ponderada. Esto no puede ser otra cosa que un sumador inversor. Y esto ya sí es una operación matemática.